nosotros, sobre nuestras vidas. Bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 22, versículo 12. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que tener en claro sobre nuestras vidas es acerca, hermanos, de el arrepentimiento, hermanos, que nuestras vidas tienen que tener. Cuando Dios viene hacia nuestras vidas, nosotros tenemos que tener una actitud de arrepentimiento para que así, hermanos, Dios pueda comenzar a hacer su obra en medio de nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, no vivimos una vida con arrepentimiento en nuestras vidas, es difícil, hermanos, que Dios pueda obrar de una manera plena y completa. Sí, nosotros podemos recibir esa paz porque la Biblia dice que nosotros, ¿verdad? Somos amados por Dios. Mas sin embargo, hermanos, siempre, hermanos, nosotros tenemos que entender que nuestra vida tiene que tener un sentido de arrepentimiento siempre en nuestros corazones. Así que ahí, si ya lo tiene, dice así, hermanos: por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Una vez más dice: por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Padre, en esta hora estamos delante de ti. Queremos, Señor, que tú seas el que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. En este día, Señor, toca, Señor, nuestras vidas. Quita todo argumento humano, Señor, que se levante en contra de tu palabra, Padre, y que podamos nosotros llevar tu palabra, oh Dios, a la acción, Señor, en nuestras vidas, que sea viva y eficaz en nuestros corazones cada día. Padre, ayúdanos a hacerlo y a vivirlo así, de esta manera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios, hermanos, es un Dios bueno, es un Dios grande, maravilloso, y Él, hermanos, siempre quiere lo mejor para nuestras vidas. Pero Él, hermanos, solamente nos pide, hermanos, que nosotros podamos, hermanos, tener un sentido de cambio, de perdón, de transformación en nuestra vida. Cuando nosotros vemos aquí en Isaías, hermanos, aquí vemos que Dios, hermano, estaba llamando al pueblo a un arrepentimiento. Hay veces, hermanos, que es necesario que nuestro arrepentimiento pueda ser visible. Una de las cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que cuando alguien estaba en cilicio, cuando alguien estaba arrepentido, cuando alguien estaba en ayuno, cuando alguien estaba triste, había una acción en su vida físicamente donde se podía ver que esa persona estaba viviendo así. Cuando era luto, ¿verdad? Dice la Biblia que rapaban sus cabellos, que rasgaban sus vestidos, y había, ¿verdad? Es más, hay uno que dice que hasta cenizas se echaban en su cabeza para expresar de una manera física, hermanos, lo que ellos estaban experimentando en ese tiempo. Y hay veces, hermanos, que nosotros también necesitamos de alguna forma delante de Dios, hermanos, demostrar, no delante de los hombres. Esto, hermanos, fue en el Antiguo Testamento, pero ahora, hermanos, nosotros debemos de entender que tenemos que tener, hermanos, una actitud de arrepentimiento, un cambio, una acción, algo que pueda ser visible, hermanos, hacia nuestra vida. Hay varias citas bíblicas donde Dios, hermanos, llama al arrepentimiento
hermanos. Por ejemplo, Ezequiel 18:31 dice: echar de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Aquí, hermanos, habla nuevamente Dios acerca de que tiene que volver a hacer su corazón nuevo, sus pensamientos nuevos, su forma de vivir nueva, hermanos. Y eso es algo, hermanos, que nosotros, hermanos, tenemos que entender. Y hay veces que nosotros como iglesia pensamos que una predicación, hermanos, acerca del arrepentimiento tiene que ver solamente para los inconversos, para aquellos que no han conocido a Dios, hermanos. Mas sin embargo, hermanos, aquí Dios está hablando a su pueblo. Dios está hablando a aquellos que habían visto, hermanos, abrir el mar rojo, aquellos que habían visto cómo Dios les daba la victoria, hermanos, en cualquier tiempo de guerra. Nosotros, hermanos, necesitamos cada día entender que nuestra vida corre un gran peligro si pensamos que no necesitamos arrepentirnos. Corre, hermanos, de un gran peligro, hermanos, en nuestra vida si nosotros pensamos que somos perfectos y que no hay nada malo en nuestra vida. Cada día, hermanos, tenemos que acercarnos y arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos. Y aquí, hermanos, vemos que hay promesas. Estas promesas de parte de Dios, hermanos, vienen para todos aquellos que se acercan a Él, que confiesan su pecado y que se arrepienten y que quieren cambiar de rumbo. Que aquellos que piensan, hermanos, que es necesario tener el consuelo de parte de Dios. Y es algo, hermanos, que necesitamos nosotros hacer cada día de nuestra vida. Nosotros, hermanos, necesitamos entender que Dios oye en nuestras oraciones. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos oye. Y, hermanos, una de las promesas de parte de Dios, aquellos, hermanos, que vienen a Él y piden perdón a Dios y se arrepienten de lo malo que han hecho, porque eso es algo indispensable, hermanos, que nosotros como cristianos necesitamos hacer, hermanos. Y es que hermanos, que tenemos que pedir perdón, hermanos, a Dios. Y en segunda de Crónicas, hermanos, capítulo 7, versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré los pecados y sanaré su tierra. Hermanos, esta es una respuesta que Dios, hermanos, hace hacia todos aquellos que vienen ante Él y piden perdón y claman delante de Dios ante esa circunstancia sobre su vida. Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos, hermanos, que Dios, hermanos, Él va a escuchar, pero no solamente va a escuchar, hermanos, sino que dice que Él, hermano, va a hacer, hermanos, que va a perdonar nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Pero solamente si nos arrepentimos con todo nuestro corazón, si invocamos el nombre de Dios, si oramos y si buscamos su rostro y si nos convirtiéramos de nuestros malos caminos. Es algo, hermanos, que nosotros necesitamos hacer cada día en nuestra vida. Hermanos, la Biblia dice que de la misma forma aquel que se arrepiente, hermanos, tiene el perdón del
pecado, hermanos. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, nosotros necesitamos entender, hermanos, que estamos, hermanos, nosotros siendo perdonados cuando vamos a nuestro Dios. Hay veces que nosotros pensamos o podemos llegar a pensar que este pecado que hemos cometido, el pecado y la transgresión que hemos hecho es imperdonable. No tiene perdón de Dios. Es más, hay veces que, aunque muchas veces nos lo referimos a alguien más, ¿verdad? Nosotros decimos: este hombre no tiene perdón de Dios. Esa mujer no tiene perdón de Dios. Mas sin embargo, hermanos, no es así, porque Él es justo para perdonar nuestros pecados, hermanos, y limpiarnos de toda maldad. Nosotros tenemos que vivir, hermanos, cada día una vida llena, hermanos, de arrepentimiento de nuestra vida cada día. Arrepintámonos siempre, hermanos, de todas las cosas que hemos hecho en contra de la voluntad de Dios, y hallaremos misericordia. No hay algo ni nada, hermanos, que Dios no pueda perdonar. No hay nada, hermanos, ningún acto vergonzoso, aunque sea así, que Dios no pueda perdonar, hermanos. Solamente nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con eso. ¿Qué vamos a hacer con esas acciones que nosotros hemos decidido hacer y quizás permanecer en ellas? La Biblia dice que tenemos que volvernos de esos malos caminos. Tenemos que quitarnos de esas acciones, esas cosas que no nos hacen nada bien. Hermano, pero cuando nosotros también nos arrepentimos, hermanos, Dios nos promete vida. Vida, hermanos. Mire, vamos a Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Dice: mas el impío, si se apartase de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Hermanos, y no solamente se refiere aquí a una muerte física, sino que los que ya estamos dentro del camino de Dios entendemos claramente que se refiere a que no moriremos espiritualmente. Dios nos va a estar dando vida. Dios está ofreciéndonos vida para que nosotros podamos vivirla cada día. ¿Usted quiere vida? Yo creo que sí, hermanos. Todo el mundo busca un tiempo más. No quiere morir ni hoy, no quiere morir ni mañana. Se busca de una forma u otra, ¿verdad? Las cosas, hermanos, que solamente Dios trae para nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, nosotros entender, hermanos, que Dios nos da vida. También, hermanos, aquellos que están, hermanos, en tiempo de arrepentimiento, hermanos, uno busca, y hay mucha gente que dice: ¿qué le pasa a esta gente que llora? ¿Qué le pasa a esta gente que está ahí llorando en el templo? Pues, hermanos, es simplemente este sentido de devoción a Dios. Y la Biblia, hermanos, nos habla que aquellos que lloran recibirán consuelo. En Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero no es no se refiere aquí a un lloro de desesperación, a un lloro de impotencia, a un lloro de decepción, sino que se está refiriendo aquí, hermanos, a un lloro de lamento por sus actos. Cuando usted lamenta sus actos, cuando usted se arrepiente de sus actos, hay una intuición, hermanos, en nuestra vida que hace que
que vengamos delante de Dios con lágrimas, con llanto, aquí postrados en la presencia de Dios o en nuestro cuarto, en nuestra cama, y estamos nosotros teniendo, hermanos, este tiempo de llanto, hermanos. Necesitamos nosotros que podamos entender que cuando hay ese lamento de arrepentimiento, hermanos, nosotros recibiremos el consuelo de nuestra vida. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también la palabra de Dios nos habla de algo importante que todo cristiano, toda aquella persona que ha sido arrepentida, que quiere seguir los pasos de este Dios, necesitamos. Y esto es, hermanos, el Espíritu Santo, pero sobre todo el don del Espíritu Santo. Nosotros vemos, hermanos, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero pasó algo aquí, hermanos, en estos primeros cristianos del Nuevo Testamento, y en Hechos capítulo 2 versículo 38 dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que estar buscando. Acabamos, hermanos, de estar pasando esta Semana Santa, en el cual recordamos, hermanos, este acontecimiento del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. No solamente, hermanos, sus desprecios de esta gente hacia Jesús, sino la flagelación de su cuerpo, hermanos, y hasta una muerte, la muerte más vergonzosa, porque se exhibía públicamente en una cruz, hermanos. Allí el Señor Jesús pagó el precio de tu pecado y de mi pecado, y que ahora, hermanos, no solamente quedó allí en esa cruz, sino que Él al tercer día, como lo prometió, resucitó de la tumba, hermanos, de la muerte, venció a la muerte, y la tumba el día de hoy se encuentra vacía. Se encuentra vacía, hermanos. Usted puede ir y no hay ninguna tumba del Señor Jesucristo. Puede ir a la tumba de Mahoma y Mahoma ahí está. Puede ir a la tumba de otros personajes que dijeron que traían paz, y ahí están sus restos y sus cuerpos. Pero el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no está ahí. Y no lo han encontrado, porque Él resucitó. No fue una resurrección espiritual, sino fue una resurrección física, con su cuerpo transformado. Y es algo, hermanos, que nosotros debemos de entender. Pero cuando Él, hermanos, resucita, se aparece, hermanos, como testimonio a una multitud y a unos hombres. Pero todavía estando Él unos días ahí con ellos, Él dice: me tengo que ir. Tengo que irme, pero yo enviaré a un consolador que estará con ustedes. Y es ahí, hermanos, donde usted y yo recibimos las fuerzas y las fortalezas a través del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es importante arrepentirnos. Es importante llevar una vida piadosa. Es importante, hermanos, poder aceptar y reconocer nuestros errores, nuestras fallas.
Es necesario que tú y yo podamos entender que hemos fallado delante de Dios y que necesitamos el perdón de Dios para que Él sea el que nos transforme. No porque usted vea a unos predicadores con una multitud de gente en los templos, quiera decir que ellos no estén propensos a pecar. No, hermanos, si pecan. Hay pecado, hermanos, en su corazón. Yo peco, hermanos, así como usted y como todo el mundo. Sin embargo, hermanos, la diferencia es, hermanos, el acercamiento que uno tiene hacia con Dios y recibe el perdón de Dios hacia nuestra vida, y podemos nosotros disfrutar de todas las promesas que Dios, hermanos, ha puesto en nuestra vida. ¿Usted quiere disfrutar de las promesas de Dios? Qué bueno, yo también. Pues para eso, hermanos, tenemos que esforzarnos cada día y vivir, hermanos, una vida de arrepentimiento cada día. No pensemos que porque soy hijo de mi papá o de mi mamá, o hija de su papá o de su mamá, usted ya no tiene por qué arrepentirse. Todos, hermanos, tenemos que buscar una vida de arrepentimiento hacia nuestras vidas. Acerquémonos pues a Dios confiadamente y Él nos perdonará de nuestros pecados. Por eso, hermanos, todos, hermanos, debemos de arrepentirnos. Como dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Debemos vivir una vida de arrepentimiento. De nada sirve, hermanos, haber experimentado una Semana Santa, recordar el sacrificio de Jesús, si nosotros seguimos viviendo bajo los pecados que nos apapachan y que no queremos dejar en nuestra vida. Busquemos a Dios y dejemos que Dios sea el que obre en nuestros corazones. Hagamos una oración a Dios. Padre, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Dios, pensando, Señor, quizás que ¿por qué debemos nosotros, que ya te hemos conocido, arrepentirnos? Mas, sin embargo, Señor, cada día podemos nosotros fallarte, Señor, a través de nuestras palabras, nuestras acciones, a través, Señor, de nuestra vida, oh Dios, nuestro testimonio. Y es importante, Señor, que nosotros podamos entender que el arrepentirnos, Señor, delante de ti, Dios, trae, Señor, ricas bendiciones, ricas promesas para nuestra vida, Dios. Pero solamente, Señor, si nosotros vivimos una vida piadosa, una vida, Señor, de arrepentimiento, oh Dios, sabiendo que no somos perfectos, que en cualquier momento podemos nosotros fallar. Oh Dios, en esta hora yo te pido, Señor, que tú seas el que traiga, Señor, a nuestra vida convicción. Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones cada día, para que podamos, Señor, vivir conforme a tu palabra, conforme a tu caminar en este tiempo. No nos dejes, Señor, vivir, oh Dios, pensando, Señor, que solamente con haber un día asistido a la iglesia en la semana, ya tenemos nuestra vida espiritual resuelta. Tenemos que construir, Señor, nuestra vida espiritual en base a tu palabra, buscándote todos los días, viviendo, Señor, arrepentidos de cada acto, Señor, que no te agrada a ti, Señor, sobre nuestra vida.
Gracias, Espíritu Santo. Ven y mora y redarguye en nosotros. Ven y llénanos, Señor, para que podamos recibir el poder tuyo, Señor, para alcanzar, Dios, a las naciones, Padre, oh Dios, que están esperando, Señor, que yo vaya y camine, Señor, en pos de ti. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre eterno. Amén y amén.